Sidney Reilly, el hombre real que inspiró a James Bond, fue mucho más que un simple espía. Un maestro del engaño, un agente doble y el cerebro detrás de una de las conspiraciones más audaces del siglo XX, el complot para asesinar a Lenin. ¿Cómo logró un hombre con un pasado tan oscuro y misterioso convertirse en la leyenda que inspiró al agente 007? Esta es la fascinante historia de Sidney Reilly, el as de espías. Sidney Reilly, nacido probablemente como Sigmund Rosenblum en 1873 en la ciudad de Jersón, en ese entonces parte del Imperio ruso. Su historia está llena de giros y confusiones por las muchas identidades y falsedades que Reilly crearía a lo largo de su vida. Lo que es cierto es que en 1892, durante un periodo de agitación estudiantil en Odessa, Reilly, quien probablemente estaba involucrado en actividades revolucionarias, tuvo que huir para evitar ser capturado por la temida policía secreta zarista, la Ojrana. Su destino fue París, pero pronto tuvo que dejar Francia después de ser sospechoso de asesinar a un anarquista italiano para robarle una gran suma de dinero. En 1895, Reilly llegó a Londres bajo circunstancias aún más sospechosas. Inició una relación con Ethel Bowley, una joven escritora británica que socializaba con anarquistas, y así pudo infiltrarse en su círculo íntimo. Utilizando el dinero robado, estableció una fábrica en Londres que producía medicamentos de dudosa eficacia, lo que le permitió construir una nueva vida en la capital británica. Uno de sus clientes era un sacerdote rico con problemas renales llamado Hugh Thomas. Reilly, quien ya demostraba un notable talento para la manipulación y el engaño, no tardó en captar la atención de su joven esposa, Margaret Thomas. Reilly inició un romance con Margaret, y poco después, el esposo de ella murió bajo circunstancias sospechosas, dejando una considerable fortuna que Margaret y Reilly heredaron. Las autoridades británicas, por razones desconocidas, no investigaron a fondo la muerte, permitiendo que la pareja se casara en 1898. Con el tiempo, gran parte de la herencia fue dilapidada por la afición al juego de Reilly. Estos rasgos de la personalidad de Reilly pudieron servir de inspiración a Fleming cuando creó al personaje de James Bond. Este golpe de suerte, junto con su habilidad para falsificar documentos, le permitió a Reilly adquirir un pasaporte británico con una nueva identidad, Sidney George Reilly, supuestamente nacido en Irlanda. Fue entonces donde su camino se cruzó con Sir Mansfield Smith Cummin, conocido simplemente como C., el legendario jefe del servicio secreto de inteligencia británico. Smith Cummin, un hombre que inspiraría más tarde al personaje de M en las novelas de James Bond, reconoció el talento y la audacia de Reilly, aunque también albergaba ciertas dudas sobre su carácter. En su diario anotó su primer encuentro con Reilly, un hombre dispuesto a ir a Rusia por nosotros. Muy astuto, muy dudoso, ha estado en todas partes y ha hecho de todo. Debo estar de acuerdo, aunque es una gran apuesta. Así, Reilly fue incorporado al servicio secreto de Su Majestad, el SIS, lo que más tarde se convertiría en el MI6. La misión Port Arthur. Europa se estaba convirtiendo en un campo de batalla diplomático y militar, y el espionaje era una herramienta esencial para las potencias. Reilly, con su experiencia y contactos, era el candidato ideal para misiones de alto riesgo. A principios de 1900, Reilly fue enviado a Port Arthur, el puerto más importante de Rusia en el Pacífico, bajo la apariencia de un empleado de la empresa mercantil de Moisei Akimovich Ginsburg, un proveedor clave de suministros para los rusos. Ginsburg mantenía una red privada de inteligencia en la que Reilly participó activamente, lo que le permitió adquirir información valiosa sobre las defensas rusas en la región. Durante la guerra ruso-japonesa, Reilly jugó un papel crucial en la victoria naval japonesa en Port Arthur en 1904, un evento que dejó a los rusos en ruinas y marcó el declive del imperio ruso en Asia. Se cree que Reilly, junto con un cómplice, robó los planes de defensa rusos, y misteriosamente, las luces de los reflectores rusos se apagaron justo cuando la flota japonesa entraba en el puerto, lo que sugiere una intervención directa de Reilly en el ataque. Sin embargo, la verdadera extensión de su participación sigue siendo un enigma, uno de los muchos que rodean su vida. La conspiración de los embajadores. La conspiración de los embajadores es uno de los episodios más fascinantes y peligrosos en la carrera de Sidney Reilly. Este complot, que tenía como objetivo derrocar a Lenin y otros líderes bolcheviques clave, fue una operación coordinada por un grupo de diplomáticos y agentes de inteligencia de varios países aliados, entre ellos el propio Reilly.
La conspiración surgió en un momento en que los gobiernos occidentales temían que el régimen bolchevique pudiera expandir la revolución comunista a otros países. Reilly, con su profundo conocimiento de Rusia y su red de contactos, se convirtió en el principal arquitecto del plan. Fiel a su costumbre, utilizó a una mujer para poner en escena su plan. La idea de Reilly era conseguir la ayuda de los guardias rojos letones y atentar contra el gobierno bolchevique cuando se reuniera en el Teatro Bolshoi de Moscú. Su entonces amante, Yelizaveta Otten, le ayudó con los contactos dentro de la Guardia Letona. Sin embargo, el plan de Reilly y sus conspiradores fue drásticamente interrumpido cuando, el 30 de agosto de 1918, una joven socialista llamada Fanya Kaplan intentó asesinar a Lenin, que sobrevivió a duras penas. Además, el mismo día, Moisei Uritsky, jefe de la Checa en Petrogrado, fue asesinado. Lenin, convencido de que enfrentaba una vasta conspiración, ordenó una represión sin precedentes. La Checa, bajo el mando de Félix Dzerzhinsky, lanzó el Terror Rojo, una campaña de ejecuciones sumarias y arrestos masivos de cualquier sospechoso de ser contrarrevolucionario. Este golpe devastador descarriló por completo la conspiración de los embajadores. El capitán Cromie fue asesinado mientras defendía la embajada británica en Petrogrado, destruyendo importantes documentos relacionados con el complot. Reilly logró escapar con una identidad falsa, pero el fracaso del plan dejó una marca indeleble en su carrera y lo convirtió en uno de los hombres más buscados por el régimen soviético. El espejismo de la Operación Trust. La captura de Reilly. En 1925, Reilly fue contactado por un grupo de exiliados rusos en París, que afirmaban estar organizando una resistencia interna en la Unión Soviética. Entusiasmado por la posibilidad de derrocar a los bolcheviques, Reilly aceptó participar en lo que parecía ser una misión para apoyar a los supuestos monárquicos que aún luchaban contra el régimen soviético. Sin embargo, todo era una elaborada trampa. La misión fue orquestada por la OKPU, la organización sucesora de la Checa y precursora del KGB, en lo que se conoció como la Operación Trust. Al cruzar la frontera soviética, Reilly fue capturado por agentes de la OKPU. Durante los interrogatorios, aunque no fue sometido a tortura física, fue obligado a soportar una ejecución simulada, lo que lo llevó a firmar una confesión. Según los registros, el 5 de noviembre de 1925, Reilly fue sacado de su celda, colocado en un saco y llevado a las afueras de Moscú, donde fue ejecutado al borde de una carretera. Durante años, circularon rumores de que Reilly podría haber sobrevivido, pero los registros oficiales indican que su muerte en 1925 marcó el fin de su carrera como espía. Sin embargo, su leyenda perduró, siendo el precursor del espionaje moderno, y sirvió como inspiración para series y películas, inmortalizado como uno de los personajes más famosos, James Bond. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Recuerda dar un me gusta y no olvides suscribirte para apoyar este canal.